Buenos días, bienvenidos a los asistentes, a los participantes a este nuevo webinar de esta semana de transformación digital que estamos haciendo en Pasiona. Cada día, de lunes a viernes, de 10 a 10 y media, un ciclo de 30 minutitos completamente gratuito en el que pretendemos mostrar claves y eficiencias con ejemplos, con participación de algunos de nuestros clientes en casos de éxito en la transformación digital de tu empresa. Para hoy hablaremos de tecnologías cloud y cómo pueden acelerar la transformación digital. Para ello contamos con la colaboración inestimable y para nosotros muy valiosa del testimonio de Miguel Ángel Aranda, de PBS, y por nuestra parte Alberto Blázquez, que es el System Solution Manager de Pasiona. Miguel Ángel es responsable de sistemas e infraestructuras de PBS. Y nos explicará pues, un poquito la experiencia que ha tenido con nosotros en este sentido. ¿Qué supone para una empresa la migración a la cloud? ¿Qué beneficios aporta? ¿En qué medida esta migración supone un cambio sustancial en el camino hacia la transformación digital y en mi negocio? Porque al final los empresarios buscamos siempre lo mismo. Todos aquellos cambios que estamos haciendo tienen que devengar forzosamente un beneficio en mi negocio. Al principio de estos webinars estábamos hablando de que los cambios en la transformación digital tienen que ser top and down y tienen que ser primero los procesos y luego las personas, ¿no? Alterar o cambiar un sistema sin el consentimiento de las personas o sin haber obtenido las herramientas adecuadas tiene una fragilidad enorme que normalmente conlleva el fracaso. Y es por eso que hoy contamos con dos expertos y le vamos a empezar por Alberto preguntándole una pregunta aparentemente muy fácil, pero al mismo tiempo muy compleja, que es ¿por qué una empresa debería migrar al cloud? ¿Por qué hay muchas que se han resistido y por qué deberíamos migrar? Te cedo el micro, Alberto. Para poder migrar al cloud o para poder contestarte esta pregunta, yo me voy a retroceder un poco en el tiempo. Vamos a irnos 25 años atrás. Yo empecé a trabajar hace aproximadamente 25 años y hace 25 años lo que teníamos era a nivel de infraestructura, teníamos salas específicas para almacenar toda esta infraestructura en racks. Teníamos la ventilación, aire acondicionado, los armarios de servidores, teníamos toda la electrónica que necesitábamos para poder funcionar, teníamos la seguridad perimetral para poder protegernos medianamente con toda la información y necesitábamos un personal cualificado para poder hacer frente a todos estos servicios que estaban aquí alojados. Teníamos que hacer parcheo de sistemas operativos, actualizar servicios. Todo esto lo que nos llevaba era a tener una cantidad de servidores que tenían un coste elevado y para poder amortizarlos lo que utilizábamos era un montón de servicios dentro de cada uno de estos servidores. Seguramente vosotros habéis vivido esta gran sala de servidores en la cual teníamos un montón de servidores con una capacidad de vulnerabilidades tremendas que incluso cuando se apagaba una de esas máquinas caían 5 o 6 servicios de golpe. Yo recuerdo, por ejemplo, en alguna empresa encontrarme con un controlador de dominio que a la vez era el DNS, que a la vez era el DHCP, que a la vez tenía el servidor de correo, a la vez tenía el CRM e incluso podía tener el ERP incluido dentro de este servidor. A día de hoy aún me he llegado a encontrar alguna empresa que tiene algo parecido todavía. ¿Os habéis encontrado con estos casos vosotros? Hace tiempo, ¿verdad? Hace bastante tiempo yo he pasado por esa etapa, ¿no? De tener el armario de servidores tipo Blade, pero claro, eran servidores muy caros, con lo cual se tenían que aprovechar al máximo, al máximo. Tampoco eran fácilmente ampliables, o sea, porque bueno, pues son servidores muy caros, muy caros. No Exacto. tanto a nivel los problemas no teníamos tanto a nivel vulnerabilidad, porque bueno, afortunadamente hace unos años, hace muchos años, no teníamos esos problemas, pero sí sobre todo a nivel de problemas de caída. Si se caía un servidor, es lo que tú comentas. 6, 7 servicios de golpe que se quedaban parados. Adiós. ¿Qué pasaba entonces? Cuando amortizábamos ya este hardware, teníamos que volver a comprar nuevo hardware para volver a tener estos servicios alojados. Entonces, nos apareció la opción de la virtualización en la nube privada,
es el paso que hice lógico y estoy seguro que vosotros también lo vivisteis en vuestras carnes. Esta virtualización lo que nos ofrecía era que con ciertos servidores, cierto número de servidores, podíamos alejar muchos más servicios con un rendimiento fantástico y podíamos aislar estos servicios en máquinas virtuales. Con lo cual, cada caída a una máquina virtual afectaba a un único servicio y no tenía por qué afectar al resto de servicios que podían seguir dando funcionalidad correcta. Esto también aislaba lo que eran las vulnerabilidades en cada uno de estos servicios. ¿Qué ha pasado cuando hemos rentabilizado ya todo este hardware? Cuando ya lo rentabilizamos y tenemos que volver a comprar nuevo hardware, nos planteamos, ¿qué hacemos? ¿Compramos el hardware y volvemos a mantener la nube privada, pero estamos aislados en nuestro lugar? ¿Estamos localizados en un entorno que si tenemos un problema en el entorno, como la caída de la red eléctrica o lo que fuera, perdemos los servicios de cara al resto? Bueno, podemos duplicar entornos locales, etcétera, etcétera. Pero en la nube pública lo que nos ofrece es tener la capacidad de ser accesibles para todos, tener una desubicación completa, podemos despreocuparnos del espacio físico, no tenemos que tener esta sala de servicios totalmente controlada, aislada, con la seguridad física, la seguridad perimetral y demás, porque ya en la nube pública ya se encargan de todo este tipo de acciones y nos ofrecen servicios en demanda. Entonces, hablo de pago por uso en esta diapositiva porque al final lo que nos ofrece la nube es, si estás utilizando una máquina virtual, mientras la tengas encendida, estás utilizando la CPU, estás utilizando la memoria RAM, estás utilizando elementos de red, las tarjetas de red para poder conectarte y estás utilizando storage para poder tener la información. Cuando la tienes apagada, 3 de estos 4 recursos no se están utilizando, con lo cual no pagas por ellos. Entonces, esto es un beneficio para solamente tener que pagar aquello que necesitas. Y además te permite la nube pública que puedas crecer y puedas aumentar en volumen o en recursos a tu disposición según las necesidades que tengas. ¿Qué más nos ofrece también la nube pública? Nos ofrece una seguridad garantizada a nivel de tanto física, que os lo comentaba antes, como a nivel de servicios. Ahora iremos un poquito también a mirarlo, pero los alojamientos, el dinamismo y todo lo que estábamos explicando es lo que realmente sacamos mucho beneficio de la nube pública. Alberto, es un punto sin lugar a dudas que genera dudas a nivel de gerencia o a nivel de empresa, ¿no? Sobre todo las entidades financieras han sido muy... se han estado negando constantemente a llevar cualquiera de sus servicios a la nube, ¿no? Incluso muchas veces los usuarios los hemos visto con cierto temor. ¿Es así de seguro como aparentemente describes? La seguridad en la nube pública tiene muchos niveles de seguridad. Tiene muchos niveles de seguridad. Entonces, dependiendo del nivel que queremos como cliente, pagamos por este nivel y lo controlamos, lo configuramos para que así sea. Y luego tenemos la monitorización. ¿Qué pasa? La nube pública es un lugar que es totalmente atacado. Es de los lugares más atacados que hay en el mundo. Entonces, también es el entorno, el proveedor de esta nube, es el que más se tiene que defender, con lo cual es el más ágil y más rápido en poder tomar acciones, en dar resultados y ofrecerte el servicio nuevamente para que puedas seguir trabajando. Seguramente son mucho más ágiles que no una empresa privada que tenga que tener un entorno que sea dedicado para este tipo de seguridad. Si me permitís la comparación, en este tema yo siempre hago el mismo ejemplo. Tú puedes tener tu dinero guardado debajo del colchón de tu casa o puedes tenerlo en el banco. Evidentemente, el banco tiene su riesgo porque, bueno, la gente va a intentar atracarlo porque hay mucho dinero más que en tu casa, pero también a cambio, pues muchísimo más seguro. Es una buena analogía, Miguel Ángel, que responde seguramente a las dudas de muchos de los asistentes que ven el cloud todavía con... Sí, siempre ha habido temor al tema de la nube pública, dónde está mi información, dónde están mis datos, pero queda muy controlado realmente cuando creas tu parte de nube pública, en qué lugar estás colocándola. Por ejemplo, ahora mismo que ya están acabando de montar la nube pública de Microsoft en España, en Madrid precisamente, todas aquellas empresas que necesitan por obligación o por sus ISOs o por lo que sea necesario de la empresa tenerlo alojado dentro de territorio español, ahora ya podrán hacerlo. Si tiene que ser en territorio europeo, tenemos muchos lugares diferentes en los cuales podemos alojarlo. Y podemos controlar exactamente que estos datos estén en estas ubicaciones. Una vez comentado
esta historia de la infraestructura, cómo ha ido la evolución y cómo estamos evolucionando. Ahora mismo sé que tanto PBS como Pasiona estamos en entornos híbridos, tenemos tanto servicios en CPD propio como en la nube pública. Veamos un poquito identificación de necesidades que tenemos para cubrir con la nube pública, ¿vale? Todo esto viene, pues, desde la pandemia hemos acelerado tremendamente, ya se ha comentado millones de veces, no voy a insistir más en ello, pero seguimos trabajando en estas necesidades y en solucionar estas necesidades. ¿Qué herramientas tenemos? Herramientas para gestión de equipos remotos. Ahora, me confirmaréis vosotros, pero la gran mayoría de gente está teletrabajando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo controlamos estos equipos? ¿Cómo ampliamos en aplicación estos equipos? ¿Cómo gestionamos la seguridad de estos equipos? Hay herramientas que nos permiten hacerlo en remoto con la nube pública. Migraciones de correos. Si teníamos los servicios en los entornos físicos, entornos en CPDs locales, también podemos migrarlos con herramientas que ya nos ofrece la nube pública a entornos públicos como, por ejemplo, Microsoft 365, que nos ofrece una gran cantidad de aplicaciones, de gestión y de control que nos puede ayudar muchísimo. Ahora, me vais a decir, ¿trabajáis con Teams? Por supuestísimo. Es la Por herramienta, supuestísimo. esta es la herramienta que existía antes de la pandemia, pero con la pandemia, evidentemente, y el teletrabajo absurdo, es lo máximo que estamos utilizando. Nos permite tener un contacto absoluto con todos los compañeros, con los clientes, con los proveedores y que nos podamos ir viendo y que podamos ir trabajando entre nosotros. Para mí es la herramienta que, aparte, engloba todas las herramientas juntas. Para mí es como un sistema operativo, digamos, ¿no? Porque engloba todas las herramientas, tiene una integración brutal con todo lo que realmente necesitamos para poder trabajar sin salir de Teams. Por ejemplo, la colaboración que podemos tener con todo lo que es ofimática. Ahora podemos trabajar varias personas en el mismo documento, estemos donde estemos, siempre y cuando tengamos permisos, tengamos autenticación, tengamos acceso a ello. Y estos archivos, para que podamos tener esta colaboración, tienen que estar migrados a la nube pública. Hay herramientas que nos ayudan a migrarlo. Necesitaremos copias de seguridad, capacidad de recuperación ante desastres, porque esto puede pasar. También puede pasarnos en la nube pública que tengamos algún tipo de problema y tengamos que tirar de copias de seguridad o que tengamos que recuperar ante desastre cualquier tipo de servicio que sea tanto de nuestro CPD como que sea de entorno de nube. Para poder acceder necesitamos una gestión de identidades, tanto sea cloud total como que sea un entorno híbrido. Por último, comentábamos el tema de servicios, que tenemos una cantidad de servicios exagerados que podemos hacer en la nube pública. Entonces, para cada uno de estos servicios, ya lo hemos medio comentado antes, tenemos diferentes niveles de seguridad que podemos utilizar. Entonces, en este ejemplo que colocaba por aquí, es ante ataques de denegación de servicio, pues hay maneras de protegerse para poder tener ese tipo de tranquilidad. Podemos crecer a voluntad y con pago por uso. Podemos utilizar herramientas para automatizar procesos que nos ayudan a mejorar en la calidad del día a día de cada uno de nuestros procedimientos. Podemos controlar los datos. Todos los documentos podemos etiquetarlos de tal manera que podemos tener un control de políticas sobre este tipo de documento o correos electrónicos que nos permitan llegar a ver dónde se ha hecho movimiento de estos datos y dónde ha salido la información del entorno de control que deberíamos de tener. Incluso nos llegarían alertas para poder tener. Todo esto es configurable dentro de la nube pública y, evidentemente, acabo comentando que también tenemos la capacidad de hacer reportings de cumplimiento de GDPR, que es algo realmente importante y necesario a día de hoy, que estamos obligados a poder ofrecer un report de lo que es este cumplimiento. Y con esto ya quería dar paso a Miguel Ángel para que pudiera explicarnos sus procesos que han llegado a tener en esa transformación digital. Entre estos servicios, Miguel Ángel, perdona, Sí. entre estos servicios, Miguel Ángel, Alberto, está el de las copias de seguridad. Sí. Durante muchos años las copias de seguridad han redundado en un sistema muy fiable que en muchas ocasiones consistía en grabar, hacer copias de todos sus datos,
en un elemento físico que incluso iba a la caja fuerte de la compañía. Ahora todo esto, ya no solamente tenemos los datos, sino que tenemos nuestras copias allí. O sea, no tenemos elementos físicos que poder guardar en nuestra caja de seguridad o en nuestro banco, ¿no? O sea, estamos secundando una copia de seguridad en un sistema virtual. Exacto, exacto. Exacto. O sea, nosotros venimos de ese entorno, o sea, de hacer la copia de seguridad en un NAS y de ese NAS enviarla a las cintas de backup que periódicamente se guardan en la caja fuerte o se enviaban fuera de la empresa y demás. Ahora no. Ahora todo lo que tenemos ya en el cloud pues tiene su propia copia de seguridad que en caso necesario la puedes hacer redundante en diferentes data centers, en diferentes continentes, o sea, puedes hacer lo que quieras, básicamente. Entonces, nosotros, o sea, PBS es una empresa internacional con más de 30 años ya de experiencia y nosotros nos especializamos en dar servicios de gestión y asesoría de contabilidad, laboral, fiscal, impuestos y externalizamos los procesos de nuestros clientes. Nuestro cliente tipo es una multinacional que o bien ya tiene o se quiere instalar en España y quiere dedicarse a su negocio y no quiere saber nada de todos los temas legales o fiscales, con lo cual le damos el servicio integral, desde obtener el certificado digital con los poderes adecuados, evidentemente, hacerle sus declaraciones de impuestos, las contabilizaciones, el pago de nóminas, el escaneado de facturas para contabilizarlo automáticamente. Entonces, evidentemente, ese tipo de datos es dato muy sensible para poder hacer una nómina. Tienes datos bancarios, tienes datos médicos, tienes datos de cualquier tipo, con lo cual el tema seguridad en PBS es uno de los puntos clave. Entonces, nosotros venimos del modelo que comentaba Alberto, o sea, el típico CPD en nuestra oficina de Barcelona con sus servidores físicos y máquinas virtualizadas dentro. Afortunadamente para nosotros, antes de la pandemia ya habíamos empezado el proceso de digitalización, con lo cual cuando llegó el confinamiento, pues habíamos subido ya muchas máquinas a la cloud pública, en nuestro caso Microsoft Azure, y habíamos cambiado muchos ordenadores de sobremesa por portátiles, lo cual nos facilitó un poquito, no mucho, pero un poquito nos facilitó el irnos todos para casa. Fue un proceso intenso porque la nube te permite hacer una subida de la máquina. O sea, tú tienes una máquina virtual y la subes directamente a Azure, pero en nuestro caso nos liamos un poquito la manta a la cabeza y decidimos analizar servicio por servicio. A ver qué podíamos mejorar y qué podíamos subir directamente. Y al final hemos hecho un mix de todo. O sea, nos dimos cuenta de que en el área de infraestructura y sistemas necesitamos un cambio de mentalidad. Como bien comentaba Alberto, el método tradicional es, bueno, voy a montar un servidor, voy a hacer un renting durante 5 años, tengo que pensar dentro de 5 años qué voy a necesitar y dimensionarlo de esa manera. Ahora no, o sea, yo ahora dimensiono un servidor o un servicio con lo que necesitamos ahora y empezamos a pagar solo lo que necesitamos. A veces a los directores financieros no les acaba de gustar, porque el método anterior es una planificación muy clara. Tú durante 5 años vas a pagar X euros. Hay que explicarles ahora, bueno, ahora voy a pagar 10, pero a lo mejor el año que viene tenemos que pagar 20. Pero bueno, Exacto. no pagamos 40 desde el primer año. O sea, no. Exacto. Es una gran ventaja, es una de las grandes ventajas también de este servicio de pago por uso, ¿no? Claro. Es que al final pagas por aquello que estás utilizando, en la medida de lo que lo estás utilizando. Si el volumen de la empresa crece, tus costes también crecen, pero Claro. son proporcionales evidentemente a tu necesidad. Y si decrece, también decrecen los gastos. Exactamente. Con lo cual, estás haciendo de alguna manera una economía de escala. Entonces, Me parece eso es un fantástico. cambio de mentalidad necesario tanto para técnico como a nivel financiero, igual que el plantearse tipos de servicios. O sea, preguntan, ¿nosotros necesitamos montar un servidor con SQL Server integrado? A lo mejor no. A lo mejor podemos montar la base de datos SQL como servicio y nos ahorramos todo el mantenimiento de ese servidor, de actualizaciones de sistema operativo, de parches de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, entonces, es un cambio de mentalidad el trabajar con cloud. Miguel Ángel, yo me quedo con que vosotros sois la máxima expresión de riesgo y al mismo tiempo de seguridad, en el sentido de que no solamente estáis llevando al cloud
a la nube vuestros datos, sino que estáis llevando datos muy sensibles de vuestros clientes. O sea, Sí, sois la máxima expresión en la transformación digital. Una transformación digital que has dicho que empezasteis incluso antes de la pandemia, ¿no? Con sí, esa sí. mentalidad de vamos a acelerar nuestro negocio, vamos a transformarlo en un entorno realmente digital y que sea mucho más accesible y sostenible, ¿no? En el Sí, tiempo. sí, de hecho, el debate que tú comentabas de qué va a pasar con nuestros datos, quién va a poder acceder, si están ahí, que no sabemos dónde está y demás, se tuvo en PBS y bueno, pues al final decidimos con todas las medidas de seguridad necesarias. Hay algunos servicios, por ejemplo, que pese a que estén en el cloud, solo son accesibles dentro de la red de PBS. Si estás fuera de la red de PBS, te tienes que conectar con la VPN, tenemos el doble factor de autenticación configurado, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente hemos aplicado todas las políticas de seguridad por el tipo de dato y por nuestro tipo de cliente. Nuestro tipo de cliente es multinacional bastante grande y evidentemente nos lo exige. ¿Qué más? Teams. Como comentaba Alberto, Teams, nosotros habíamos tenido una experiencia previa con Slack y vimos que se nos quedaba corto y aprovechando que nosotros somos pro entorno Microsoft, pues pasamos a Teams. Entonces, durante la pandemia, confinamiento, y lo hemos usado muchísimo. De hecho, yo siempre explico como curiosidad que había compañeros que me agradecían muchísimo que llamáramos por Teams, activáramos la cámara y nos viéramos, porque era la única conversación con un compañero que tenían durante el día. O sea, compañeros que su trabajo no requiera a lo mejor de mucho contacto con el compañero, es decir, ostras, veo una cara, hablo con alguien, menos mal, ¿no? Y ahora nosotros tenemos un modelo de trabajo híbrido con días en casa y días en la oficina, con lo cual lo seguimos usando porque hay veces que pasan muchas semanas que no coincides con según qué personas en la oficina. Entonces, bueno, se agradece. Eh, Comento esa parte porque el resto lo doy por supuesto, como herramienta de colaboración, como concentrador de servicios de Microsoft, etcétera, etcétera. Eso ya lo ha comentado Alberto y ya lo doy por supuesto. Desde nuestro punto de vista, Teams es una herramienta primordial en la fluidez de una empresa, que decíamos que era un elemento clave en la transformación digital, ¿no? La comunicación no se establece de la misma manera por un solo hilo que sea el auditivo, al auditivo y el visual. El sentir expresiones, el notar una sonrisa, ¿no? Es un aspecto muy diferente, ¿no? Muy distinto, que nos acerca, que nos acompaña, ¿no? Es casi al tacto, que sería el tercer sentido, dijéramos, algo que nos hace sentirnos próximos a la persona que estamos oyendo o viendo, ¿no? Y esto es muy importante, Sí, es sí. muy importante. Y más en estos momentos donde en los entornos de oficina se está practicando mucho teletrabajo. Cada vez vamos a más, está claro, ¿eh? Sí, sí, yo creo que, bueno, es una frase que hemos escuchado infinidad de veces que ha llegado para quedarse. O sea, no. Correcto. Entonces, yo ahora voy a dar una opinión quizás poco popular. Y es que infraestructuras y sistemas a veces somos el patito feo de la transformación digital. Todo el mundo habla, con razón, de que es un proceso que va de personas, de mejora de procesos, de mejora de organización. Evidentemente, es así, es correcto. Pero ¿qué pasa si la herramienta no funciona? Y sobre todo, la segunda pregunta es cómo crecer. O sea, el primer punto casi no lo voy ni a comentar. O sea, si la herramienta falla, te quedas parado. O sea, no puedes tener plan, bueno, puedes no, debes tener plan de contingencia y todo lo que quieras, pero cuidado que si la herramienta no es la correcta, pues tienes un problema. Y el segundo punto es un ejemplo poco tecnológico el que he puesto de agricultura tradicional. Vale, perfecto. Si solo quieres un huerto urbano, pues tú con tu azadón vas allí cavando y demás y tienes suficiente. Pero ¿y si quieres crecer? ¿Vale? Pues si quieres crecer necesitas otra herramienta y si quieres crecer mucho, pues necesitas herramientas potentes. Entonces, eh, como analogía, pues para nosotros Microsoft Azure es nuestro tractor, es la herramienta que nos está permitiendo crecer y esperemos que crecer mucho. La ventaja que vamos a tener con el cloud es que no nos los vamos a acabar, o sea, podemos crecer indefinidamente, que el problema no va a ser Microsoft Azure.
Y por último, la última diapositiva ya es, este viaje no se puede hacer solo. No se puede hacer solo. Al menos en una empresa como PBS, que estamos hablando de una empresa de 50 trabajadores. Necesitas a alguien que te ayude. ¿Por qué? Pues porque necesitamos información. O sea, nosotros recibimos en el panel de notificaciones diarias del centro de mensajes de Microsoft 365, hay 5 o 6 avisos cada día, y otro día, y otro, y otro. Algunos son fáciles, en plan de, bueno, hay una nueva versión de Office, actualiza, y otros son cambios sustanciales. O, por ejemplo, licencias. Microsoft, el gestionar las licencias es un poco complejo. Si quieres cambiar de antivirus, poner Microsoft Defender como antivirus, tienes 3 opciones de licencias, pero que la puedes combinar dependiendo si tienes Intune y Office 365, pues bueno, pues necesitas esa información. A su vez necesitas formación de productos en concreto, porque toda esta serie de novedades tienes que saber implantarlas. Sale Windows 365, vale, ¿cómo lo integras? ¿Cómo lo integras dentro de nuestro Intune para que cumpla las políticas de seguridad? Necesitas soporte. En nuestro caso hemos necesitado soporte y seguiremos necesitando de SharePoint, de Teams, de sistemas, y por eso trabajamos con Pasiona, porque el último punto, que no es el menos importante, es que para nosotros de momento es muy fácil trabajar con vosotros. O sea, tanto a nivel comercial, las ofertas se han modificado las veces que ha sido necesario hasta que ha reflejado exactamente el tipo de servicios que nosotros necesitamos, como el soporte que estamos recibiendo. O sea, con lo cual, yo aconsejo que este viaje de transformación digital y de subida al cloud no se haga solo, a no ser que seas una enorme multinacional que tengas 50 personas en el departamento IT. Entonces sí te lo puedes plantear, pero en el caso contrario, mejor acompañado. Pues sí, yo creo, ¿no? Todos somos susceptibles de mejora, nosotros también en vuestro soporte, pero sí que es verdad que ha sido un camino bonito en el que todos crecemos y que es un camino imprescindible. O sea, el ir hacia el entorno del cloud, de la nube, es absolutamente imprescindible y es muy necesario ir acompañado. Yo creo que has hecho unos símiles, unos paralelismos muy, muy buenos, Miguel Ángel. Agradezco muchísimo tu testimonio. Ha sido muy enriquecedor. Además, creo que vamos on time y abrimos, si os parece, o si no tenéis nada más, abrimos el turno de preguntas. Pero yo creo que ha sido ¿cómo diría yo? Desde el punto de vista del negocio, porque muchas veces estas charlas las queremos enfocar desde el punto de vista del negocio, ¿no? Ha sido sustancialmente enriquecedor, entendiendo que, pasamos a un coste variable, que esto es algo indudablemente importante desde el punto de vista del negocio. 2, pasamos a un sistema mucho más sólido que se adapta a nuestras necesidades, mucho más seguro, según me decíais, y que nos permite, sobre todo, adaptarnos mucho más rápido a las necesidades del negocio, ¿no? En cuanto a las herramientas, en cuanto a las infraestructuras, a los datos, la capacidad de respuesta, Claro. etcétera, etcétera. Claro, eso es algo que no he comentado, pero también el tema de la velocidad. Antes, pues bueno, tú querías un servidor, hablas con el proveedor, te prepara el presupuesto, lo aceptas, se compra, llega, se configura, han pasado semanas. Ahora, no diré que en 4 clics, pero a lo mejor en 10 tienes un servidor montado en Azure y funcionando en horas. O sea, ¿no? Pero ya no es el ¿Dirías que servidor, hay que pensar en el servicio. Si quieres un servicio que te ofrezca una web, un entorno, esto también realmente es muy cómodo de preparar y de montar para que tengas el servicio preparado. sí. ¿Creéis que yo lo veo imprescindible, la transformación, en un camino de transformación digital, pasar al cloud? Vuestra experiencia también lo dice, ¿no? Y además Miguel Ángel, me sorprende porque vosotros como empresas, que es lo que decía antes, ¿no? Tenéis un dato muy sensible, que es el de vuestros clientes, ¿no? Yo creo que no nos queda más que aplaudir, evidentemente, este cambio, agradeceros que nos lo hayáis permitido acompañaros en este camino. Agradecer vuestro testimonio, Alberto, también el tuyo ha sido, yo creo que muy enriquecedor y muy concreto, y creo que todos aquellos que nos están escuchando han visto que bueno, pues que es importante
hacer esta transformación, que nosotros, y si quieres pasamos de diapositivas, les podemos Espera un ayudar en la segundito. ¿Cuál sería el primer punto a tener en cuenta para mover la infraestructura on-premise hacia la nube? A ver, aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Yo, para mí, la primera que tienes que tener en cuenta a nivel económico, creo que es importante el nivel económico, es si tienes amortizado el entorno que tienes en tu CPD. Una vez tienes amortizado tu entorno en CPD y ya estás planteándote el hecho de crecer o de cambiar, es el primer momento para tener en cuenta la infraestructura. ¿Qué tienes que saber? ¿Dónde? ¿Qué tipo de infraestructura vas a querer? ¿Qué necesidades tienes y qué es lo que tienes que mover? Entonces, te puedes plantear en diferentes tipos de servicios el poder acceder. Miguel Ángel, ¿cómo le hicisteis vosotros para En nuestro caso plantearlo? también buscamos un quick win. Nosotros teníamos un servidor con Exchange, con el correo on-premise, con lo cual fue lo primero que subimos a Microsoft 365. ¿Por qué? Porque nos daba muchas ventajas. A partir de ahí accedes al correo desde cualquier punto y tienes todos los servicios asociados a ese correo, desde bueno, todo lo que hemos comentado de Teams y todo lo que conlleva con esa unificación de la identidad. Vale, me preguntan también, ¿hay grandes diferencias entre Azure y AWS? AWS es Amazon, es competencia uno de otro, son diferentes, son entornos diferentes. La gran diferencia que encuentro, aparte de que está más estandarizado, digamos, veo inicialmente, económicamente, parecía más económico AWS y Amazon. La parte de Azure siempre se ha dedicado un poco al tema de la seguridad, a tener el control de toda la información y a tener las ISOs europeas, americanas, asiáticas, de todos los entornos, para tener la confianza de todos los trabajadores. A nivel de servicio, el crecimiento que tiene Amazon es importante, pero el que tiene Microsoft es brutal. La experiencia que tiene Microsoft en todo este entorno es mucho mayor que no la que tiene Amazon. Entonces, yo si estamos hablando de entornos profesionales, para la confianza, para tener las ISOs, la seguridad y tener todo el entorno controlado, yo me decanto más por la parte de Azure. Vosotros también lo hicisteis en su día, ¿verdad, Miguel Ángel? Nosotros decidimos apostar por un entorno unificado en Microsoft, es decir, tanto a nivel de cloud como a nivel de licencias. Incluso nos estamos planteando, por ejemplo, el tema del antivirus, también unificarlo, porque también por facilidad de manejo de cara a sistemas, lo tienes todo en las mismas consolas, no tienes que ir saltando entre diferentes consolas y mirando datos en 7 sitios diferentes. Francisco Matas nos pregunta, ¿utilizáis solo Azure o también otros entornos de cloud tipo AWS? Miguel Ángel lo acaba de explicar, han ido exclusivamente a la parte de Microsoft. Nosotros también trabajamos exclusivamente en la parte de Microsoft, pero conocemos clientes que trabajan en diferentes clouds y tienen interacción entre diferentes clouds. Incluso llegamos a tener una prueba de concepto para tener bases de datos que estuvieran en Amazon, que estuvieran en Microsoft y que estuvieran replicadas entre ellas para poder tener mayor agilidad a la hora de tener una recuperación ante desastres si cae todo Microsoft o si cae todo Amazon, vamos. Sí, se puede hacer. Ahora, yo desconfío que vaya a caer todo. Si cae todo Microsoft, caerá Amazon, Claro. caerá el mundo, caerá el resto de cosas. Nosotros Mi lo que opinión. sí que estamos planteando por temas de seguridad y por temas de la ISO 27001, que estamos en proceso de obtenerla, el tema de las copias de seguridad. Por ejemplo, podría ser una opción hacer periódicamente copias de seguridad de lo que ya tenemos en Azure, hacerlo en AWS. Es algo que tendremos que acabar de investigar. Muy bien. Sí, sí, Y por a mí me último, parece inteligente, ¿eh? No porque uno no sea fiable, pero si tenemos que ser de alguna manera rotundamente seguros, me parece una decisión muy confiable, ¿eh? Mm. Porque entre diferentes sistemas. ¿Y decías, Alberto, la última pregunta? la última pregunta es de Ernest Pagés. ¿El desarrollo de aplicaciones se debe adaptar a funcionar en el cloud o es totalmente transparente?
Es una pregunta trampa, ¿eh? Es Sí, una buena sí. pregunta. Es una buena pregunta. A ver, hay una parte de desarrollo que se debe de adaptar porque, bueno, pues también tienes los repositorios de software, también los tienes en DevOps, también los tienes en el cloud. Con lo cual esa parte, pues te tienes que adaptar un poquito. Lo que es la parte del desarrollo de picar código, ahí no lo sé responder, sinceramente. Bueno, realmente es adaptable. Podemos adaptarnos a lo que es tecnología cloud. Como tú bien decías, introducías la parte de DevOps, que es una metodología que está muy utilizada hoy en día, tanto en Microsoft DevOps, como con otros entornos. Y podemos utilizar las nuevas tecnologías para que nos ayuden a agilizar acciones. Por ejemplo, lo que es el continuous delivery, la integración continua, toda esta información que picamos código, subimos directamente al entorno de DevOps y entonces se nos actualizan en las diferentes fases, tanto que sea preproducción, que sea test, que sea... Todo esto nos lo facilita mucho el mundo cloud. Entonces, que nos aprovechemos de estas herramientas, pues es algo que es muy interesante. De hecho, en Pasiona utilizamos constantemente ese tipo de herramientas para poder agilizar y para tener el control de nuestras aplicaciones y de las que hacemos para clientes. Muy bien. Pues muy interesante, la verdad. Os agradezco enormemente vuestra participación, sobre todo Miguel Ángel. Nosotros, no sé si sabes que somos agentes digitalizadores, participamos en el Kit Digital y, como puedes saber, no sé, se pueden aprovechar una serie de fondos del programa de Next Generation para conducir a tu empresa, si cabe, a otro nivel, ¿no? No es vuestro caso, que yo creo que sois un claro ejemplo de éxito en la transformación digital y en el uso de entornos web. Mañana hablaremos de accesibilidad como paso decisivo para impulsar la inclusión hacia la transformación digital. Contaremos con la presencia de Manuel Rivera, de Universitas 21, y con Pedro Esquiva, Accessibility Lead en Pasiona. Pedro es una persona invidente y no hay mejor muestra que un botón para demostrarnos cuánto de necesario es la accesibilidad en nuestros entornos y en nuestros desarrollos, independientemente de si están o no están en un entorno cloud. Y nada más, espero que os haya interesado a todos y espero veros mañana en este paso decisivo para impulsar la inclusión hacia la transformación digital, que es la accesibilidad, y de la cual hablaremos en el último webinar, en el webinar de mañana viernes a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Muchas Gracias a gracias. vosotros.